Muy buenas noches a nuestro auditorio de Autlán y sus regiones. El día de hoy estamos de estreno, estamos estrenando un nuevo programa, Aquelarre, aquí con la psicóloga, sexóloga Esmeralda Alcaraz. Hola Esme, ¿cómo estás? Hola Andrea, pues encantada, contenta. Qué pena que empecemos dando la primera aclaración, no tengo conformación psicología, ¿eh? Ah, ok. Pero ya ese será otro tema. Esmeralda, Ok. terapeuta sexual, terapeuta de pareja. Aquelarre, estrenando, contentas. Muy bien. El día de hoy, pues vamos a dar esta introducción a lo que va a ser Aquelarre de aquí en adelante. Esperemos nos estén acompañando. Por el momento, cada 15 días, a las 8 estaremos dando publicidad de esto también. Pues ahora sí que empezar, ¿no? Con introducción de qué va a ser Aquelarre, ¿no? Qué emoción. Pues yo tengo muchas expectativas, estoy muy emocionada. El sueño de las educadoras y los educadores sexuales es cambiar el mundo de a poquito. Entonces, Aquelarre, dándole un significado de unas mujeres irreverentes que hablamos desde la ciencia, sin tabú, a mí me tiene muy emocionada, Andrea. Sí, y empezó esto, ahora sí que una platicadita de café, hace más o menos un mes. Yo creo. Y ahora sí que agradecer, ¿no? El que te hayas también lanzado a hacer esto, ahora sí que educarnos, ¿no? Como mujeres, ¿qué es todo esto? Y Aquelarre, pues, lleva el significado, ¿no? De reunión de brujas por la noche. Entonces, aquí vamos a andar un par de brujas hablando de temas interesantes. Para quien tuviese dudas. Para quien tuviese dudas. De un tema bastante polémico hoy en día. En muchísimas, ahora sí que en muchísimas áreas, ¿no? Por supuesto. Y comenzar con este tema, la introducción de que vamos a estar haciendo aquí, vamos a estar hablando de feminismo, ahora sí que su historia, su trascendencia y qué es y qué no es ser, ¿no? Entonces, comenzando ya con esta introducción, comenzar ya a entrar en materia, ¿qué es feminismo? O más bien, ¿qué es feminismo para Esmeralda? Ya. Bueno, pues sí, feminismo ya no aplica, ya es feminismos. Pues primero es un movimiento de mujeres, es un movimiento social, pero también es un movimiento político. Ya en el transcurso de las sesiones iremos aprendiendo de a poquito, pero por lo pronto son mujeres que se les nota en la historia el hartazgo, el dolor de la posición social y política que tiene el simple hecho de haber nacido mujeres. Entonces, los feminismos tienen un objetivo, depende de qué feminismo estemos hablando, pero en general se trata de que las mujeres no seamos vistas inferiores con esos argumentos que también los vamos a ir hablando, pero básicamente es mover a la sociedad y mover a la cultura en la manera en que nos perciben a las mujeres y que pues resulta ser en un grado de menor capacidad, de inferioridad en general. Va basado algo sociológico y algo político. ¿Tendría también como algo que ver en la cuestión filosófica los feminismos? Bueno, es que la filosofía ha tratado de encontrar razones y respuestas, entonces yo podría jurar, no soy filósofa y no conozco el tema, pero yo le apuesto a que los feminismos entran, pues si entran en una esfera política y social, pues ahí está la filosofía, ¿no? Como esa búsqueda de una sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que significa filosofía? Una búsqueda de un saber, de algo, ¿no? Y creo que hay demasiado que escarbarle a los feminismos, ¿no? Por supuesto. Comenzando de que es social, también es político. Digámosle que son dos ramas que también vienen de la filosofía, ¿no? Sí, completamente. Uno pues estudia el ámbito social, lo dice mismo, y la política, según lo que significa política, y muy pocos hacen, es como buscar un bien común, ¿no? A una comunidad, a un cierto sector, ¿no?
Y creo que ha llegado como ese punto, como dices tú, que la mujer ha llegado a un hartazgo total. Y no viene siendo de 20 años atrás, No. Viene siendo desde 1630 desde los y antepasados, pico, ¿no? Entonces comienza como que toda esta cuestión, ¿no? De que a lo mejor una comienza a buscar, ¿no? Esta lucha también, me encantó algo que me decía tu esposa en el programa de Julio, ¿no? Eres feminista en cuanto te sientes indignada por una injusticia, ¿no? Claro. Y dije, pues ahí viene lo social y lo político, ¿no? La lucha de un bien común, la lucha de algo que te corresponde por derecho único de ser un ser humano, ¿no? Y algo que en días entrevisté a una política y decía, es que hay que entregar, ¿no? Lo que por derecho les corresponde. Y a veces una se queda como, ¿dónde está? ¿No? O nos quedamos como que sí, nos corresponde, sí, y ¿dónde están ahora sí que la justicia, ¿no? Pero también se sabe que no es como algo que se puede hacer de la noche a la mañana. No, lleva un proceso, y más cuando es un proceso legal. En ese punto sí lo entiendo perfectamente, que es un proceso legal, que a lo mejor no se pueden hacer las justicias que uno quiere de hoy lunes y el viernes ya están hechas, ¿no? Es una lucha y eso nos muestra también la historia. El hecho de que una mujer tenga un cargo público, el hecho de que una mujer, y lo aplaudo y lo admiro, que una mujer sea presidenta municipal, que una mujer sea síndico, que una mujer sea juez, o que tenga una voz y un voto dentro de la política, es como de que, bueno, ya más de tantos años se viene trabajando en ello, ¿no? O sea, sí es entendible que no se puede hacer una justicia de la noche a la mañana. ¿Sabes qué, Andrea? El tema aquí es, yo lo interpreto así, desde mi manera de vivirme en el feminismo, más que entrar en la política, es como escarbarle por qué razón no habíamos estado en la política. Entonces, si tú me dejas y irnos guiando ahí un poquito, fíjate que hace muchos años las mujeres no tenían derecho a la educación. Y bueno, el trabajo de las feministas fue decir, ¡ea! Pero fíjate que no creas que por culeros, tenían una idea de que las mujeres no podían estudiar, que no tenían esa capacidad, No creas que la fundamentaban en la desigualdad porque sí, sino en una desigualdad biológica. En serio, hace muchos años se creía que las mujeres no tenían la capacidad cerebral de estudiar. ¿Y sabes qué les deterioraba a esas mujeres esa capacidad? Una, que tenían el cerebro más chico que los hombres. Ya hablaremos de ese mito y podemos hablar de la anatomía y demás. Pero otra es que ser mujeres menstruantes, que cada mes tuviésemos menstruación, deterioraba nuestra habilidad, nuestra cognición, nuestro raciocinio. Entonces parecía, era una creencia popular más o menos de que la mujer que menstruaba, la mujer gastaba mucha energía, entonces no iba a tener capacidad de pensamiento crítico, en consecuencia no tenía una capacidad orgánica, vamos a decirlo así, de estudiar, Para los hombres de ese tiempo no, era más bien hijos, casa, atiende al marido y ahí quédate y que ahorita te ves más bonita. Sí, porque además, ¿quiénes hacían ciencia? Los hombres. Los que estudiaban. ¿Y quiénes estudiaban? Los hombres. Entonces, por supuesto, la ciencia en algún momento, la medicina en algún momento alimentó muchos mitos en relación a esta cuestión de que el género no era una construcción social. No creas que se practicaba el de vamos dándoles atributos a unos y a otros. Se creía que biológicamente éramos distintos, que teníamos, inclusive se creía que las mujeres éramos un defecto de la naturaleza. Sí. Entonces, si éramos una cosa mal hecha, esta cosa mal hecha que además menstruaba, que además tiene un cerebro más chico, definitivamente
no iba a tener una capacidad, como ¿por qué querrían estudiar si ni siquiera eran competentes para eso? Claro. Y también, bueno, al paso del tiempo, pues ha ido cambiando esa ideología, ¿no? Se ha ido cambiando y se ha ido, ahora sí que, no sé si modificando o evolucionando. A lo mejor desmitificando, ¿eh? A lo mejor la creencia que les daba las razones para no entrar en la ciencia y en la política, creo yo que los avances han permitido saber que hombres y mujeres tenemos una capacidad cerebral así, igual, ¿no? Y bueno, en esa cuestión de antes, aún hay hombres que piensan así. Aún Sí, por estando en el supuesto. siglo XXI, me llama mucho la atención porque hace poco escribí un texto de pues cómo soy yo, ¿no? Con mis cositas que tengo. Entonces es como, pues es que en ocasiones sí molesta, ¿no? El que te llamen loca, sin siquiera saber el por qué, Claro. ¿no? Pero en Que dice, bueno, a lo mejor sí estamos. sí estoy, unas más que otras. pero espérenme, acá. Pero no por ser Eso mujer. estoy. Oye, pero no lo traigo, ¿no? Sí. En la vulva, en los genes, Sí, ¿no? o sea, no es porque pues, estoy en mis días de luna y estoy ahora sí que valiendo gorro emocionalmente porque traigo mis hormonas todas atrofiadas, ¿no? Es por esto y esto y el otro, ¿no? Entonces también siento que en ese lado la aplaudo a la psicología que ha ido investigando que no, estar accionando así porque tiene tal y tal y tal cosita, y aparte de esa cosita tiene otra y otra y otra, o posiblemente, ya aquí entra la psiquiatría, no produce ciertos líquidos y es así, así asado, ¿no? Pero no le impide no le impide eso, no tener la capacidad para ser un ser humano funcional ante una sociedad, ¿no? Definitivamente sí, mira, el tema es que si dicen mujer sinónimo de loca, ahí estamos hablando de que las mujeres por naturaleza Así somos. no tenemos un equilibrio emocional. Es como decir que hombre es sinónimo de cordura, cuando las y los que nos dedicamos a estudiar la personalidad sabemos que no es del género, es de la historia, es de la vivencia, es del entorno. Claro, hay muchas cosas que se pueden heredar, como algunos trastornos, pero la crianza, pero Tiene no mucho por que el ver. hecho de ser mujer, ¿sabes? Esto le sucede a hombres y mujeres por todos los factores que acabo de decir, ¿no? Sí, y bueno, como yo comentaba en un principio, esto del feminismo es tanto social como político. Por ¿no? supuesto. Lo social sí, convivencia y demás, y los demás lo político es como la cuestión de tus derechos, ¿no? Yo así más o menos lo entiendo de lo que es hablar de feminismos. Lo social, mi gente con quien convivo, con quien trato, en esa cuestión de una ideología, una, ¿cómo llamarle? Como una indignación con la que se vive cada día, ¿no? Simplemente el ser vulnerable, es que eres mujer, ¿no? Y lo que también he experimentado que se comenta, ¿no? Se perdió, seguro se fue con el novio, ¿no? ¿Cómo no? Abusaron de ella, hubo X o Y, violencia con ella, ¿cómo iba vestida, no? La misma sociedad, o igual también mujeres atacando a otras mujeres de cómo iba vestida, pues qué andaba haciendo ahí a tales horas de la noche, ¿no? Entonces eso yo lo veo como que lo social, ¿no? Y lo político, ¿qué onda con mis derechos como mujer? Claro. ¿No? Fíjate que hay una larga historia para entender por qué hay tantos dichos como el de, pues ella lo provocó, o ese dicho muy contado de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Voy a tratar de ser un poquito breve, pero me encantaría explicarles desde dónde hemos alimentado esos mitos. Se creía que quien daba vida era por producto del semen, por eso le llamaron semen, que se refiere a la semilla, y que los vientres éramos una tierra fértil, es decir, nosotras las mujeres somos la tierra fértil y el hombre da vida a través de su semen, es decir, la semilla. Entonces a mí me encanta explicarles que si tú pones una semilla de limón, tú esperas que el fruto de ese árbol sea ¿de qué cosa?
¿de qué lo esperas? Pues de limón. Ujú. Es decir, si pusieron una semilla de hombre, lo que esperaban que naciera en esta tierra fértil es un hombre. Entonces, al ver que nacía una mujer, cuenta la historia que muchas bebés niñas fueron asesinadas porque entendían como algo mal hecho. Si la semilla era de un hombre, esperaban un hombre. Entonces, desde ese inicio, donde se creía que al depositar la semilla a la tierra fértil, es decir, el semen a la vagina, iba a producirse, a nacer un hombre, entonces empezaron a darle una connotación a la mujer como algo defectuoso. Pero después ese defecto lo pasaron a algo negativo y luego la religión lo adoptó como algo pecaminoso. Es decir, la mujer en la evolución se convirtió en ese ser que se apodera de la voluntad de los hombres. Por eso en una novela muy antigua que se llama La Biblia, se le pone a Eva como ese ser que vino a perturbar el equilibrio de los hombres. Entonces, fíjate cómo hemos evolucionado para que en el 2023 se siga diciendo que ella le provocó. Inclusive se atreven a decir en el abuso sexual, y lo digo claramente, la estadística dice que los hombres abusan sexualmente de niños y niñas, mayormente de niñas. Por eso hablo abusadores hombres. Se han atrevido a decir hombres que es que la niña quería, es que la niña sedujo. Entonces este hombre, sin una capacidad de elegir, ya hablaremos de la masculinidad, se dejó llevar porque tiene impulsos que no puede controlar, que eso es una gran mentira, no son personas que no razonan. Con sus niveles de testosterona llega una infante y me provoca, entonces ahí está otra vez. Inclusive se atreven a hablar de niñas 6, 8, menos años a decir, la niña me sedujo. Yo lo he visto en consultorio, ¿eh? Entonces, que digan de cómo iba vestida, tiene un origen no de ahorita y no es de la minifalda, No. ¿eh? Es de la esencia misma de que la mujer es un ser que gobierna los impulsos. No sé si te tocó escuchar de los abuelos que jalaba más el cabello de una mujer que una yunta de bueyes, ¿no? En ese sentido de que el hombre pierde la cordura por las naguas. Entonces se ha ido modificando esa creencia donde la mujer tiene el control por el apetito incontrolable de los hombres, que también esa es una gran mentira. Sí, de hecho hay como una pequeña teoría de varios teólogos, que la escena de María Magdalena, dicen, es que no estaba cometiendo adulterio, estaba siendo abusada sexualmente. Y se la apedrearon porque el otro se defendió de que era una adúltera, ¿no? Guau, no Pero sabía no, eso, qué interesante. dice uno de los teólogos, dice, pero no se habla en la Biblia de qué le hicieron al hombre. La apedrearon a ella por adúltera. Es que había una ley. Sí. Entonces ellos decían, bueno, dice, a lo mejor Jesús escribe algo en el piso, a lo mejor decía él, no sé en qué otro versículo decía, que en la tierra se escribía como algo así como el nombre para maldecir o algo así. No recuerdo bien cómo decía, pero algo así. Entonces habla este teólogo y dice, es que lo que te da a entender esa escena es que María Magdalena no era una adúltera, simplemente estaba siendo abusada. Y a partir de ahí, pues ya no tiene su virginidad, ya no vale para la sociedad, es llamada una adúltera. Apedreada, perdonada, sí, pero hay teólogos que dicen, es que no fue perdonada, fue rescatada. Porque en el arameo, en el hebreo, en el griego, porque el Nuevo Testamento está, creo que en griego o en hebreo, parte en hebreo y parte griega. Entonces dicen, en tal versículo, el ser perdonada significa tal cosa, porque viene de la traducción de no sé qué. Entonces comienzan como a desmenuzarlo y dicen, María Magdalena, hablando bíblicamente así de la historia, dice, María Magdalena fue abusada sexualmente. No lo dudo, sin embargo, aún haya sido en contra de su voluntad, se creía que como la mujer era defectuosa, lo único valioso que tenía era lo que en ese momento se llama virginidad, que en algún momento hablaremos de los mitos de la virginidad. Digo, hay tanto que hablar y que tantas verdades que decir. Pero entonces, independientemente haya
elegido o no la prostitución, ser tocada o no. En aquella época lo único que era valioso era como ser el primero en estrenar esa carne, porque no había mucha valía en las mujeres, por aquello que te cuento, eran defectuosas, no tenían capacidad cerebral, es más, ni siquiera tenían una sensación de placer, ¿eh? Pasaron muchos y muchos años para que se empezara a hablar de las mujeres. Bueno, ni siquiera éramos ciudadanas, por favor, no contábamos, jamás se habló de la sexualidad. El punto es que había una ley, entonces efectivamente si esa mujer perdía lo único que le podía dar valor, pues obviamente, ¿qué más la podía sostener, no? Y era vendido, bueno, a lo que yo tengo entendido, era vendida la virginidad. Se vendía el cuerpo completo. Se vendía el cuerpo completo y hasta la fecha hablamos de esas cosas. Hay gente que vende su virginidad. Por supuesto. En varios lugares el ser virgen es como wow. No sé en qué lugar de la India son las niñas, hasta que sangren, son deidades, ¿no? Dependiendo la transición en... Entonces, llega bueno, yo en ocasiones con varios amigos hablamos de historia y de arte. Dije, le digo, en una sociedad somos mujeres, somos musas, somos deidades. En otras somos, en unas somos, digámosle así, como Eva, y en las otras somos Lilith, ¿no? Claro. O sea, está como que eso, como, ¿somos Eva o somos Lilith? ¿De cuál de las dos somos, no? Y si llega, al menos conmigo, como el punto de decir, bueno, hasta qué punto yo como mujer me puedo manifestar, ¿no? Sin que la sociedad no me carcoma o no me juzgue o no trate como de apedrearme con palabras, ¿no? Y es eso también a lo que llego, que es en menos en mi punto de vista, es indignante el ver como las injusticias que no tengan una justicia inmediata, ¿no? Que se alargue. Para mí es muy indignante. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de hacer preguntas, ¿en dónde estabas? Porque tú en un abuso sexual vas, pones denuncia, ¿cómo ibas vestida? Es lo primero que te preguntan. ¿Qué estabas haciendo ahí? Eran tales horas de la noche que andabas haciendo por ahí cerca. Casi te están diciendo, tú tuviste la culpa, ¿no? Porque el hombre llega hasta donde ella permite. Entonces, si ella mandaba señales por el horario, manda señales con la vestimenta, porque además, Andrea, los códigos patriarcales dicen que la mujer decente ya está en casa, la mujer decente no se viste de esa manera. No sé si el auditorio va a saber quién es Eva y Lilith, pero hacia grandes rasgos, Lilith fue la primera mujer que aparece en esta novela que se llama La Biblia, pero Lilith era muy renegona, era muy irreverente. Entonces dijeron, ¿sabes qué, Lilith? Se me hace que te vas a desaparecer de esta novela, y la mandaron a los capítulos de esta novela donde la consideran como un demonio. Hasta, bueno, depende de la evolución de la Biblia, no me voy a meter en estas teorías. Pero entonces la historia la rehicieron marcando a Eva. Eva significa la primera mujer, no es un nombre propio, significa la primera mujer. Entonces me encantó que dijeras, bueno, pero ¿cómo nos ven? ¿Como Lilith o como Evas? Fíjate que el feminismo radical te diría que ser musas, ser inspiración, es estar en el mismo sistema patriarcal. Sin embargo, otro tipo de feminismo más socialista te dijera, bueno, lo que queremos es que nos traten con respeto. Y el radicalismo diría, no queremos estar dentro del sistema donde una mujer es la musa, es donde inspira. Para el feminismo radical esto es ofensivo, porque entonces sigue siendo una carne que inspira, no desde una postura donde eliges ser quien escribe y quien pinta, ¿sí? Sino siempre en la inferioridad, la razón de la inspiración. Digo, suena más romántico, pero tampoco, sigue sonando patriarcal, ¿eh? Claro, hay una frase que me encanta de Leonora Carrington y dice que no tuve tiempo de ser la musa de nadie,
estaba muy ocupada en tratar de convertirme en artista, ¿no? Por supuesto. Eso me hace pensar a mí como de que vivía ensimismada en su proyecto de vida, que era convertirse en artista. Entonces yo creo que muchas mujeres, el ser musas o no ser musas, o tener un hombre a su lado, termina como en segundo plano. Ellas quieren ser profesionistas, ser unas mujeres fregonas, con doctorado, y también se vale. Claro. Y unas, a lo mejor en sus casas, cuidando hijos y demás, pero también es, y algo que me hizo pensarlo mucho hace días platicando con una amiga, sí dice, pero tú lo estás haciendo, ¿por qué? ¿Porque se te impuso o porque realmente lo quieres hacer? Es que de eso se trata. Yo Sí. cuando platico con mis pacientitas, mis consultantes, yo no estoy en contra del matrimonio, por Dios. No estoy en contra de la festividad, no estoy en contra del anillo de compromiso, tampoco estoy en contra de las cuestiones románticas, de lo que le llaman la caballerosidad. Claro que no. Ser ama de casa, por favor, claro que no estoy en contra. Sí, no. Lo que estoy en contra es que alguien que es papá, hermano, gobierno, escuela, te digan que no hay opción, que tú con el simple hecho de ser mujer ya sabes cuál es tu destino. Mira, los hombres por naturaleza nacieron libres, pero las mujeres pareciera que la naturaleza nos hizo esclavas. En la historia había esclavos por raza, ¿sí? Lo que se le llamó los negros y las negras por su condición de color de piel y su raza, eran esclavos y esclavas. Y las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, pues ya salíamos perjudicadas también en la esclavitud. Sí, de hecho, algo que mencionas de ello era también dentro de lo de la esclavitud, había que los patrones tenían hijos, ¿no? con las esclavas, eran mestizos, etc, etc. Sí, pues los bastardos, Sí, ¿no? Los que no ajá. estaban en una relación, Ajá. socialmente Y aceptada. me llamó la atención que no sé en qué años, allá por Europa, si nacía niña, la mataban. Sí, pues es que era Si defectuosa. era niño, bien. Y hay un también un, no sé si llamarle explorador, no sé, fue a la zona Amazonas, Ajá. y le nacieron a la señora, le nacieron 2 niñas, gemelas. Entonces para ellos eran como espíritus, ¿no? Uno era el espíritu y otro era la verdadera, ¿no? Entonces agarraron como el chamán, no sé cómo llamar a Maracame, le hace como que, no, pues es que las 2 niñas, por ser niñas, son espíritus. Entonces va el papá, va la mamá, y comienzan como a hacer un ritual para quitarle la vida a las niñas, ¿no? Solamente por haber sido niñas. Es como que son niñas las 2 y son espíritus malignos y solamente por ser niñas. Guau. Entonces comienza como, también cuando yo escuché esa conferencia fue así como que, ay, o sea, solamente por ser mujer, ¿no? Y es una tribu en el Amazonas, los Yanomamis, algo así por la No tengo zona idea. Amazonas de Venezuela. Entonces yo escucho, cuando viví en Venezuela, escucho esa conferencia y digo, wow. Fíjate qué interesante sería. Sí. Yo no conozco esa parte de la historia, pero como entender cuál sería la razón de considerar espíritus malignos a las bebés. Sería muy interesante entender desde qué a mí se me hizo postura. muy intenso como de cómo dos, o sea, en mi cultura, en mi contexto cultural, eso para mí fue como de no. Para la mamá fue como que no, pues si son espíritus las 2, pues yo no quiero que se entre ningún espíritu en mi hogar, ¿no? Entonces para mí sí fue como que muy impresionante porque por ser niñas, nacieron de 2 Wow. gemelas, ¿no? Y las 2 son por ser mujeres. Entonces sí, para mí se me hizo como de wow, o sea, conocer como varios, no sé si llamarle varios contextos de machismo, no sé si sea correcto llamarlo así, contextos culturales de machismo, son esas cuestiones de que vas conociendo y vas diciendo, oh, bueno,
todavía no se llega como a un punto, ¿no? Pues fíjate que esto está... De balance. A veces hay constituciones que hablan sobre cuidar los usos y costumbres, que a lo mejor sería una polémica llamarlo si es machismo o misoginia. Sí. Estaría muy interesante conocer lo que tú nos platicas, Andrea, para saber en qué se fundamentaron, cuál es la creencia principal, porque posiblemente estas mujeres de las que nos hablas, estas madres o padres, sabían que era el camino de esas niñas por ser malignas. Entonces, ahí viene lo interesante, es ver cómo alimentamos un sistema, es decir, las creencias no las cuestionamos a partir de qué argumento. Por ejemplo, en una de mis clases de historia, uno de nuestros maestros maravilloso, que ya le dedicaremos un programa a todas sus historias que él nos contaba, teólogo, nos decía que en un momento se creyó que cuando un bebé nacía con alma y que las niñas tardaban. Entonces a los hombres se les llamó masculinos de mayúsculos. ¿De grandes? De mayúsculos, de grandes. Y las mujeres eran femenus, o sea, de menos fe. Entonces, en los vocablos de masculino y femenino, el maestro nos explicaba, Juan Carlos Hernández, nos explicaba que en un momento se creyó que los hombres tenían más fe y las mujeres menos fe, femeninas. Entonces, como por qué habría que temer a un castigo divino si matabas a una bebé, porque ni siquiera tenían alma, les llegaba después. Quizás acá también tenían como esa creencia, ¿no? Puede ser. Santo Tomás de Aquino, en una de sus anotaciones, digo, no tengo el documento, pero se los debemos, Santo Tomás de Aquino decía en un estado benevolente, ¿no? Bueno, pues si las mujeres son algo defectuoso de Dios, pues seguramente habrá que perdonarlas, porque si son creación de Dios, pues seguro hay que aceptarlas. Pero pues también se sabe de muchos documentos de Santo Tomás de Aquino donde hablaba pues de esta atrocidad, de esta defectuosidad de las mujeres, ¿eh? Entonces, si nosotros entendemos el origen de esa cosa mal hecha que son las mujeres, podemos entender por qué siempre hemos estado en una posición de inferioridad social, política y cultural. Desde donde, también el maestro nos hablaba que antes éramos nómadas, andábamos persiguiendo la comida. Y en un momento que nos hicimos sedentarios, que vivíamos en las cavernas, empezaron a darse cuenta con la agricultura y la ganadería que el macho y la hembra trabajaban para que naciera una cría. Sin embargo, cuando eran nómadas, pues solamente veían cómo las mujeres parían. Entonces, ahí en la historia, en una parte de la historia, que se encontraban figuras de piedra con mamas grandes y una vulva expuesta, una vagina también, como una representación de una diosa, ¿eh? Hay antropólogos y sociólogos que tienen esa teoría, que al inicio, antes de hacer sedentarios, se veneraba a la mujer como una diosa. Yo no sé si hablaban que hubiese matriarcado, lo que entenderíamos como que las mujeres eran valoradas, respetaban, no lo sé. Después de la agricultura y la ganadería, empezaron a ver que se ocupaba el chivo y la chiva, ¿no? Y salía el chivito o la chivita. Entonces cuenta la historia que después se encontraron figuras que representaban a una divinidad hembra y una divinidad macho, como unos dioses, diosas, una dualidad. Entonces decíamos en las clases de historia, ¿en qué momento de ser diosas, en qué momento de compartir la divinidad, claro, nos convertimos en la cosa mal hecha? Entonces valdría mucho la pena hondar desde dónde viene este origen que nos deja en un papel de inferioridad, Andrea. Sí,
pues yéndonos a la historia, eso de estar como en una posición inferior a la del hombre, yo amo mucho este personaje italiano de la abogada Lidia Poet, de que a ella, ¿no? Se le negó, no se le negó a estudiar, pero sí se le negó a ejercer. Y lo que le dijeron en el juzgado fue como, pues, eres mujer, tú naciste para criar hijos, para tener un marido y tener el hogar, ¿no? Mi familia, del lado de mi papá, son de esta ideología o religión, bueno, sí, su fe es de prehispánica, de los mexicas, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mi tía, o sea, para usted, ¿cómo debe de funcionar un matrimonio, no? Dice, una familia o algo. Dice, pues sí, que el hombre el proveedor, la mujer calienta el hogar, dice, pero los hijos, la comida y demás. Me dijo, esa es la cultura o la creencia mexica, ¿no? La mujer calienta el hogar y el hombre trae la provisión, el sustento a la casa, ¿no? Dice, pero en la actualidad se sabe que pues ya no se puede hacer eso. Los dos tienen que trabajar, entre los dos el hogar. Dice, pero la creencia mexica, la mujer se quedaba calentando el hogar, calentando la fogata, y el hombre salía a cazar. La mujer preparaba el fuego para lo que el hombre traía al hogar, y eso era lo que se comía, ¿no? Que sería interesante saber con tus familiares si ese calentar el hogar era porque, bueno, eran las que lactaban, los hombres tenían mayor masa muscular e iban a cazar, es decir, por conveniencia, por acuerdo, no por creer que la mujer no podía, o el hombre podía entrar. O sea, que fuese un acuerdo por las condiciones de masa muscular y un acuerdo por la lactancia y cuidar las crías, no porque naturalmente la mujer caliente el hogar. ¿Sí me explico? Pues a lo que yo entendí ahí sí era como lo natural, y mi tía me explicó, me dijo, era como lo natural porque casi siempre la mujer está embarazada. La mujer por sus embarazos, y pues quién iba a cuidar a los hijos, el hombre era el que salía. Era ya como una condición física, a lo que yo entendí en ese diálogo, ¿no? Porque pues ahí, dentro como de la ideología y todo, las mujeres en los mexicas, los aztecas, los mayas, siempre han sido como las sacerdotisas, las chamanas o las brujas, ¿no? Siempre, al menos en lo poco mucho que yo he leído, se ha visto como la mujer, ¿no? De la bruja, de la chamana, de la que hace, de la que acomoda, de la que sana, ¿no? Que tiene como esta sabiduría wicana, ¿no? Como de las hierbitas, de todo ya, eso, curandera. ¿No? Curandera, ajá. Hierbera. Entonces era como que, bueno, le daba el tiempo, no sé, a lo mejor entre la crianza, el niño le picó un alacrán, pues ¿qué le doy que le sirva para, no? Yo siento como que así es como nace esta cuestión, a lo poco mucho que pues no tengo mucho yo en la creencia o religión mexica, entonces voy como que observando y voy viendo como esta cuestión. Pero en la forma, a lo que yo he visto en las danzas que se han ido, yo veo como esa familiaridad, como ese trabajo en equipo, como que, ok, no puedes salir por tu condición, porque todo el tiempo estás embarazada, ¿quién se va a quedar con los niños? Pero en sí, a lo que yo veo entre eso, era que no había como un machismo de que, te vas a quedar porque tú no tienes la fuerza de salir, ¿no? Porque a veces la mujer salía también como a pescar. Entonces yo ahí digo, bueno, sería como una buena opción como de leer un poquito más y entender como que este trabajo familiar de los mexicas, de los mayas, de los aztecas, ¿no? Como trabajo en equipo, ¿no? El por qué era, como dices tú, como el por qué era que la mujer se quedaba en casa. Claro. Aquí lo que nos hace daño, Andrea, es creer que cuando ya naciste tu destino ya está claro, como si en tus genes trajeras la capacidad de dar calor al hogar. Eso es lo que nos hace daño. Sin embargo, si por su condición de embarazada, su capacidad lactante, así se acordó por la practicidad, pero no por tu destino, porque pasaría con la mujer que decida aprender algo nuevo y le dijeran, pero es que tú no tienes capacidad, claro. Tu capacidad es de cuidar el hogar. Entonces, lo que duele mucho de esta cultura es que el hombre
crean que por haber nacido hombre tiene que ir a enfrentarse al peligro, a las horas extra, a hacer cosas que no le duelen, a que no le dejen dar ternura, porque nació hombre. Eso es lo que duele, no es no es el rol, Sí. sino es que le asumen que por el simple hecho de ser hombre no existe una habilidad de calentar el hogar. Los hombres, híjole, ya hablaremos en algún momento, pero los hombres pierden mucho con esta creencia patriarcal de resistir y aguantar, porque pareciera que naturalmente les Sí. viene la fuerza, la tolerancia y la resistencia. Eso hace mucho daño a la sociedad. Y esta cuestión desde el nacimiento, ¿no? Niña rosita, hombre azul, ¿no? La etiqueta. La etiqueta ya empieza desde que naces con el colorcito y todo esto. Entonces yo me pongo como a pensar, ¿no? Antes no había esos colores. Entonces yo sí me pregunto, bueno, antes no había esos colores, antes no había como esa ideología de que tú niño para allá, tú niña aquí. Entonces me pregunto, bueno, ya yo teniendo así mi familia con esas creencias y observando estas reuniones que en ocasiones se hacen, es como el calor, ¿no? De familia. Entonces digo, si no fue en este tiempo, entonces a partir de como en qué momento se convierte como la etiqueta de que tú niña vas a hacer esto, tú niño vas a ir a esto, ¿no? Porque yo lo poco que he visto y he estado era no como una parejo, no, era como un trabajo en equipo. O sea, como que no existía el yo hombre, macho, te protejo, no, o yo mujer me quedo en casa. No, era como un trabajo en equipo. Habría que ver, que yo veo. Habría que ver nuestra cultura mexicana, porque acuérdate que nosotros pues sufrimos de invasión cultural y de toda, de europea, y pues ellos, híjole, pobrecitos, traían sus propias creencias, se trajeron la Santa Inquisición, que no sé qué tenía de santa. Entonces, valdría la pena saber, imagínate qué bonito sería traer información de México, ¿sí? Que antes de ser conquistado con ideas y culturas, ¿cómo era la organización? A mí me da sustito, porque de algunas cosas que conozco, pues la mujer eran ofrendas para los dioses para que no estuvieran enojados, y a las doncellas les cortaban la cabeza y había ríos de sangre de mujeres, Sí. Entonces, híjole, creo que vamos a encontrar mucha historia. Yo tengo entendido que también había sacrificios de hombres, pero eran como los escogidos, ¿no? A veces eran los guerreros, grandes guerreros, yo creo. Los hombres, no recuerdo si eran en los mexicas o los aztecas, o creo que eran los aztecas, que eran el guerrero, ¿no? Ganó la batalla y pues vas como sacrificio, ¿no? A veces era como que no, mejor no hubieras ganado y tú seguirías vivo, ¿no? Era como que, ahí va. Pero fíjate lo que es la cultura. Por ejemplo, si yo te explico lo de ser esclava, fíjate qué bonito lo que te voy a contar. Ahorita, si a ti te dan un anillo de compromiso, es posible que te pongas muy contenta. O la cultura popular diría que es para celebrar y presumir en el Facebook que tenemos un anillo de compromiso. Es decir, en el 2023, recibir un símbolo de compromiso es para dar alegría. Sin embargo, en el tiempo de la esclavitud de las mujeres, el anillo que conocemos ahora, el simbolismo del compromiso, del apartado, era porque tú sabes que las mujeres no elegían con quién casarse. No. Entonces, cuando un hombre iba pues por su esclava, le decían, no seas ingrato, pues todavía no está menstruando, tenía 9, 10 años. Entonces decían, bueno, pero apártala. Entonces, pues ponle un grillete, pero no seas tan cruel, vamos poniéndoselo en el dedo. Entonces se lo ponían el grillete en el dedo anular. Entonces la niña de aquellas épocas que recibía ese grillete sufría bastante. Y entonces es el mismo acto de apartado. La única diferencia es que la cultura ahorita lo aplaude y antes era reprobable. Bueno, es que además ahora es un jueguito simbólico de te aparto, pero yo estoy de acuerdo. Y en aquel momento era apartada, pero jamás le preguntaron a la mujer qué quería hacer con su vida.
Entonces, bueno, ya en el transcurso de los programas iremos alimentando tantas historias. Fue como una introducción. Y sí que estaría bastante interesante checar, ¿no? Como esto de la historia. Me llevo tarea en esta visita a la familia allá en Ciudad de México. Checar más las danzas que van a hacer allá en Xochimilco. Checar, ¿no? Porque yo a lo mejor pienso, a lo mejor lo estoy romantizando. A lo mejor era más cruel, ¿no? Esa convivencia familiar. Sí, habría que ver. Yo me atrevería a evaluar si era el romántico de la doncella, que era la perfección, era la ofrenda perfecta para el dios, o quién decía esos cuentos, si eran hombres, mujeres, ¿verdad? sí. Habría que ver quién impuso esas leyes, ¿no? Sí, sería el investigar más a fondo y yo ver la historia realmente como es, ¿no? Dejar de romantizar porque pues, tengo una creencia mexica, ¿no? Sí. Ahora sí que mi fe no es la universal o la común, ¿no? Y checar ese punto, porque si te lo llegan como que, es trabajo en equipo y vamos con las energías todos juntos y todo, ¿no? Pero a lo mejor sí fue un poquito más negrón, feyón la cosa, ¿no? En esa decisión, pero sí me interesaría como que en qué punto de nuestra historia, tanto como mujeres como hombres, en todo, comienza a nacer ese machismo, ¿no? Porque hablábamos de que pues, era una deidad, que la musa, y o Eva o Lili, ¿cuál soy, no? Entonces, sí estaría interesante como abordar, a profundizar, ¿no? Más el tema y yo quitarme como que mi corazoncito mexica y ver la realidad, ¿no? De cómo realmente llegaron a ocurrir como las cosas en un entorno familiar y religioso en ellos, ¿no? Pues sí. Si tú descubres que había una democracia en donde la voz de las seres humanas y los seres humanos era escuchada, entonces estoy de acuerdo que elegían los roles. Pero si tú descubres que había jerarquías y en esa jerarquía era padre, madre e hijos, es decir, padre manda a la señora y la señora manda a los niños y los niños golpean a los perros, entonces está muy obvio la jerarquía. Y en la jerarquía hay poder, y si es poder habría que ver a quién se lo dieron, ¿no? Digo, ahí te lo llevas de reflexión. Sí, ya te debo andar escribiendo, mira lo que estoy viendo, Esme. Ya sé. Y pues ya casi, ya para finalizar nuestra introducción, ahora sí que fue una charla, ¿no? No traíamos como que un guión así preparado, fue una charla de esto, ¿no? Que son los feminismos, ¿no? Y ahora sí que invitar a nuestro auditorio de Autlán y sus regiones, aquí vamos a andar y que cualquier cosa, pues están nuestros mensajes privados para comentarios, aclaración, sugerencias también. Claro. Y algo que gustes agregar, Esme. Bueno, pues que yo estoy muy emocionada con el proyecto, Andrea, pensando que Mujeres Irreverentes, que vamos a hablar de verdades para generar un pensamiento crítico en hombres y mujeres que nos permitan elegir qué tipo de mujeres queremos ser y qué tipo de hombres queremos ser para sentirnos contentas con lo que elegimos y no pensar que no tenemos opciones. Básicamente, a mí me emociona que la información que aquí se escuche sirva para mover nuestras mentes. Sí, y ahora sí que, aprovechando, ¿dónde podemos encontrar a la terapeuta sexual, Alcaraz? Bueno, vamos a hacernos el anuncio. Lo dije al principio, de formación no tengo psicología, tengo una licenciatura en trabajo social, tengo una maestría en educación de la sexualidad humana, una maestría en terapia sexual y de pareja y una certificación española también de terapia sexual y de pareja. Trabajo en consultorio privado detrás del IMSS y voy a postear por ahí el teléfono porque no me lo sé, el de los consultorios, y atiendo exclusivamente temas sexuales y temas de dolor del corazón.
Y, Apártame para mañana. y por supuesto, parejas que van iniciando son las mejores. Las que ya están muy desgastaditas cuesta más trabajo. Es decir, cómo aprender a tener una convivencia saludable para que la pareja sea un proyecto como el que tú decías, en equipo, en donde no se sienta una persona sobre la otra, sino en esta convivencia que nos haga estar felices con él o con ella. Pues ahora sí que muchísimas gracias, Esme. Hoy es nuestro primerísimo programa de Aquelarre, Mujeres Irreverentes. Irreverentes. Pues aquí vamos a andar con el Yin y el Yang. Excelente, Andrea. Y pues también agradecer a quienes nos acompañaron hasta este momento y quienes nos van a estar viendo durante los demás días. Y también agradecer a nuestro director general, Adrián Jiménez Amaya, que lo más seguro es de que anda en carretera en algún lugar de este hermoso estado de Jalisco. Le mandamos un saludo desde aquí, Outland, allá donde sea que estés, Adrián. Y pues nada, nos vemos dentro de 15 días y aquí estaremos publicando la hora y nuestro siguiente tema. Pues nos vemos dentro de 15 días.